Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, porque el Señor nos dice, y estad siempre preparados para presentar defensa y que sean entendidos en los tiempos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendiendo los tiempos. La Navidad es la fiesta más celebrada en todos los tiempos. Aún aquellas personas que son ateas la celebran en un ambiente de festividad, de gozo, de unión familiar. Decoran las casas con árboles, con luces, y hay un ambiente de mucho gozo en todos los lugares. Nosotros los cristianos la celebramos porque para nosotros son buenas nuevas de gran gozo. Nosotros conmemoramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Celebramos, os ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. Y es lo que queremos compartir con ustedes en este día, junto con Sugel y con Salvador, la mejor noticia del mundo. Y a mí me gustaría que empezáramos viendo cómo llegó esa noticia a María, porque dice la Escritura que un ángel le dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero dice el texto de Lucas 1, pero ella se turbó mucho con estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Qué ustedes me pueden decir de ese anuncio? Bueno, antes de entrar por ahí, yo creo que es importante que vayamos un poco antes o mucho ¿Todavía antes mucho más atrás? Sí, mucho más atrás. Porque el nacimiento de Cristo en la Biblia no aparece en un vacío. Uno puede comenzar a leer prácticamente desde el libro del Génesis esta promesa de un redentor que Dios le dio a nuestros primeros padres en el huerto del Edén cuando cayeron en pecado. Y toda la Biblia nos va llevando a esa noticia. O sea, toda la Biblia nos va llevando al cumplimiento de esa promesa. Y es como un foco que se va haciendo cada vez más claro, más claro, más claro, hasta que nosotros vemos a Jesús naciendo en la ciudad de Belén. Cómo Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos para formar una nación. Cómo Dios le dice a Abraham que de sus hijos Isaac iba a ser aquel que a través del cual iba a venir el hijo de la promesa. Isaac tiene a Jacob, Jacob 12 hijos, y Dios va diciendo, es a través de Judá, es a través de la familia de Isaí, de los hijos de Isaí, a través del rey David. Entonces, cuando María aparece en el escenario, tenemos que entender que tanto ella como José, que no era realmente el padre físico de Jesús, ambos eran de la familia de David, provenían de la familia prometida. O sea que este ángel no se le aparece a María, vuelvo y repito, en un vacío, sino en el contexto de toda una historia que te va llevando a ese punto crucial de la historia de la redención. Jesucristo es el Mesías conforme al cumplimiento de la promesa, y eso es lo que el ángel le está diciendo. Muchas vírgenes en Israel, o sea, mujeres que no se habían casado todavía, que no habían tenido relaciones, como en el caso de María, anhelaban ser la escogida para nacer el Mesías, porque conocían lo que el Antiguo Testamento decía. De hecho, uno de los cánticos más hermosos de la Biblia es el famoso Magnificat de María, que se llama así porque en latín, en la Vulgata latina, comienza diciendo: engrandece mi alma al Señor, y la primera palabra allí es Magnificat en latín. En el Magnificat uno puede ver que María era una joven israelita que conocía muy bien el Antiguo Testamento. O sea, cuando el ángel se le aparece y le dice, salve, ¿verdad?, la saluda con esa salutación tan extraña, has hallado gracia delante de Dios. Yo creo que María entendió que ella había sido escogida para ser la madre del Mesías anunciado, para ser la madre
del Mesías prometido. Hay muchas cosas teológicas que María no entendía, obviamente, porque ella le dice, ¿cómo puede ser esto si yo no he conocido varón? O sea, en otras palabras, yo no he tenido relaciones sexuales, ¿cómo puede ser que yo salga embarazada? Pero María entiende probablemente que Dios le dio gracia para que ella pueda ser la madre del Salvador, humanamente hablando. Y tú has dicho una frase, creo que es clave para las personas que nos ven y nos escuchan, y es que ella encontró esa gracia de parte de Dios, fue favorecida, no que ella merecía gracia, porque un grave problema de estas narraciones de la época del nacimiento del Señor es que el foco de atención se coloca sobre María para luego mantenérselo, por así decirlo, teológicamente sobre ella, en lugar de ponerlo sobre Cristo. La historia no engrandece a María, engrandece a Cristo. Entonces, en ese sentido, el hecho de que ella sea encontrada como favorecida o alguien que encontró gracia de parte de Dios, significa que era algo precisamente que ella no merecía. Y eso es lo que ella precisamente admite tanto en su cántico como delante del ángel con este saludo. Has hallado gracia delante de Dios, y por esa razón concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. No porque ella era pura, no porque ella era santa, no porque ella era sin pecado, como se ha argumentado, sino porque fue alguien que Dios escogió en ese momento para ese fin por pura gracia. De hecho, en el Nuevo Testamento se contrasta continuamente el término gracia, mérito. O sea, como tú decías, nadie merece gracia, porque tan pronto lo merece, ya no es gracia. Hay que decir que María era seguramente una joven piadosa de Israel, en el contexto antiguo testamentario. Temerosa de Dios. Era una mujer temerosa de Dios, es obvio que lo era, pero como tú dices, no era sin pecado, para que Cristo pudiera nacer sin pecado. De hecho, tú dijiste algo que me recordó inmediatamente en Mateo capítulo 2, porque siempre que se recrean los nacimientos de Jesús, una de las figuras que aparecen en los belenes, se llaman belenes, en los nacimientos, son los famosos Reyes Magos. Los magos no llegan a Jesús acabado de nacer. O sea, en Mateo se ve claramente que ellos estaban ya en una casa, que Jesús tenía probablemente ya como 2 años de haber nacido. Por eso Herodes mandó a matar a todos los niños de 2 años de edad. Pero lo que me llamó la atención y lo que me recordó cuando tú hablabas, Salvador, es cómo se enfatiza en Mateo capítulo 2 continuamente a Jesús como la figura principal. Dice que cuando ellos entran en la casa, no en el pesebre, vieron al niño con su madre. Y 3 veces Mateo repite la misma expresión, el niño con su madre. Generalmente uno dice la madre con su niño. Pero es que en este caso, el que era importante era el niño, no la madre. Correcto. Y me llamó más la atención, ya que tú traes esa colación, un libro publicado para niños, que muy extrañamente la portada dedicada a esta historia es una madre con un niño como de 2 años en sus piernas y con los magos postrados adorando. O sea que me llamó la atención porque es más preciso. Es más preciso históricamente, claro, en ese aspecto. Pero me gustaría desarrollar el tema en orden, en el sentido de que... Sí, porque ya el niño tiene 2 años. Vamos a volver atrás. Mira lo que no ha nacido todavía. No, pero espérense, desde el anuncio de la concepción, ¿verdad? Entonces, tú vas a ser favorecida. Ya ustedes están en 2 años. Yo no lo puedo dejar a ustedes solos en el programa. Yo quiero que ustedes me expliquen la importancia de ese nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, tiene una importancia crítica en el cristianismo, realmente. ¿Por qué esa concepción sobrenatural y no como hijo de José? En primer lugar, hay que decir que eso fue el cumplimiento de una profecía. En Isaías capítulo 7, versículo 14, dice aquí una virgen concebirá. Y los evangelistas citan esa profecía para que el lector del evangelio sepa que eso había sido profetizado 700 años antes del nacimiento de Jesús. Eso por un lado. Pero por el otro lado, ¿por qué Cristo tenía que nacer de una virgen? Bueno, primero déjame decir por qué no. O sea, la razón no es porque tener relaciones sexuales entre esposos sea pecaminoso. O sea, María, la Biblia dice claramente que ella y José tuvieron más hijos y eso no es nada malo en contra de José y María porque eran esposos. La razón por la que Jesús tenía que nacer de una virgen
es porque él era una persona preexistente. Entonces, déjenme explicar un poco qué significa eso. Jesús no comenzó a existir cuando nació de María. Jesús es el eterno Hijo de Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad que vino y se encarnó. O sea, el Espíritu Santo le prepara una naturaleza humana a Jesús en el vientre de María. Y hay una unión allí, una unión que es misteriosa entre una persona divina con una naturaleza humana. Ahora bien, si Jesús hubiera nacido por concepción natural, si un óvulo de María hubiera sido fecundado por un espermatozoide de José, ya hubiera nacido otra persona. Ya no sería la persona de Jesús que vino a la tierra a salvarnos. Hubiera sido otra persona. O sea que la razón por la que el nacimiento de Cristo tenía que ser obligatoriamente virginal es porque era la única manera en que Dios se hiciera hombre. Era la única manera posible en que la segunda persona de la Trinidad realmente naciera como cualquiera de nosotros, pero sin dejar de ser quien Él es. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad que se hace carne, que se hace hombre. Entonces, esa es la parte crítica de esta historia. Vamos a una pausa para que nos sigan explicando el nacimiento virginal. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. La mejor noticia del mundo es el tema que estamos viendo hoy. Buenas nuevas de gran gozo. Os ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. Y vimos en el segmento anterior el aviso del ángel a María y hablábamos acerca del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Y durante la pausa tú me dijiste que querías agregar algo a lo que Sujel decía. No es tanto el hecho de que María era virgen cuando Jesús nació, es que María era virgen cuando Jesús fue concebido. Exacto. Es una concepción virginal. Y las preguntas de las personas a veces es si eso era necesario o imprescindible para que Jesús fuera un ser sin pecado. Porque algunos estudian obviamente el hecho de que nosotros en pecado concebimos, como el mismo salmista David lo dice en uno de los salmos. Pero no fue por el nacimiento virginal que Jesús fue sin pecado. Es que Él es santo. Y por eso cuando el ángel le anuncia a María, le dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ya Jesús es santo, pero en ese proceso de ese misterio, de esa unión, de esa persona divina con esa naturaleza humana, tenía que haber una forma que para nosotros es incomprensible de esa unión, en el único caso en el que eso ha ocurrido y ocurrirá jamás. Es un caso único, pero no es que estamos protegiendo para que Jesús sea santo. Él siempre ha sido santo y siempre lo será. Ahora, sí es interesante que la Biblia presenta el nacimiento de Jesús como un regalo. Y es por esto, eso es algo que ha sido dado a la humanidad. El profeta Isaías lo dice muy bien en Isaías capítulo 9, cuando profetizando dice, un niño nos es nacido, pero dice, un hijo nos es dado. Ya ese hijo existía y por eso encontramos en los evangelios, y más enfáticamente en el evangelio de Juan, como se nos dice que Dios lo envió, Él fue enviado, yo fui enviado. O dice que Él descendió del cielo. Descendido del cielo, ya Él existía. Por eso la frase tradicional es que nosotros encontramos al inicio tanto del Evangelio de Juan como de Primera de Juan, es que lo que ya existía ha venido a estar con nosotros. No fue que Él comenzó a existir cuando nació de la Virgen María, ni siquiera comenzó a existir cuando fue concebido. Nosotros creemos que Jesús existía desde la eternidad. Él lo que hizo fue encarnarse y hacerse como uno de nosotros. La bendita y gloriosa doctrina de la encarnación. Dios con nosotros. Ya Dios, podemos decir, está aquí encarnado como uno de nosotros. Y no como Él pudo haberse encarnado como uno de los hijos del sumo sacerdote o de algún rey de aquella época. Pero ¿quién era María? María era una jovencita. Algunos calculan que su edad podía ser hasta incluso de 12 años de edad cuando recibe este anuncio, 12, 13, 14, 15 años. O sea, es algo de una mujer de baja condición, y lo sabemos por el tipo de sacrificio
que ellos como familia ofrecen cuando dedican a Jesús en el templo. O sea, era un sacrificio de pobres, de gente pobre. Entonces, en ese aspecto, Cristo nos es dado y vino y se hizo como uno de nosotros, pero en una condición humilde. Y es ahí, obviamente, cómo eso nos da enseñanza a nosotros de cómo lo que para Dios, lo que para los hombres es algo que Sublime. llamativo y sublime, no necesariamente para Dios lo es. Dios no le da importancia a la cosa que nosotros le damos importancia. Y el santo ser, su Hijo Santo, más glorioso, no buscó la mejor clínica en la cual nacer, sino que nació en una condición bastante humilde. Y es parte de lo que vemos en este proceso del anuncio y del nacimiento del Señor, como lo encontramos en el Evangelio de Lucas. Pero a mí me gustaría que siguiésemos viendo la historia en el orden que Lucas la presenta. Dice en Lucas capítulo 2, aconteció en aquellos días que... Pero ya lo llevaste al nacimiento. Es que de la concepción vamos al edicto para empadronarse, para el nacimiento. No quiero que ustedes Pero a mí me gustaría señalar algo, Okay, no sin llegar ahí, yo todavía estoy detrás. Bien. Yo todavía estoy en la concepción y no quisiera de verdad dejar de ver una parte de esa narración del anuncio del ángel, que creo que es importante. Sujeta hacía señalamiento al cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento, que es vital, cuando dice que él reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendría fin. Eso es parte de ese cumplimiento. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto puesto que soy virgen? Ella se pregunta, ¿cómo va a ocurrir esto? Yo ni siquiera estoy desposada con José, ni siquiera todavía estoy realmente casada con él. Y sabía la implicación de lo que el ángel estaba diciendo. Entonces el ángel explica en estos términos, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, el ángel hace referencia a la concepción que tuvo Elizabeth, su prima, con Juan el Bautista. Ya eso es algo milagroso también. Y el ángel entonces le hace el comentario siguiente, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Ninguna cosa será imposible para Dios. O sea, así mismo como ocurrió con tu prima, que no podían concebir y Dios le dio ese privilegio, he aquí, ocurrirá también algo milagroso, algo que es imposible para los hombres, pero que para Dios es sumamente sencillo. Y lo que ocurrió sencillamente fue otro milagro más de Dios. Y la disposición de María es, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Pero ese hágase conmigo, nosotros sabemos lo que podía implicar. Ella estaba exponiéndose a perder a José, ella estaba exponiéndose a perder su vida y estaba exponiéndose a ser la mujer de la que se diga, esta fue la que tuvo a un hijo bastardo. Y pasarse la vida entera escuchando ese comentario, aunque sabiendo que no era cierto. Sí, porque en ese momento ella no sabía que un ángel se le iba a aparecer en sueños a José para darle el mismo anuncio y decirle, no temas en recibir a María, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Pero María ahí confió en el Señor, fue un acto de fe. Señor, hágase conforme a tu palabra. Quiso glorificar a Dios sobre todas las cosas. Y creo que es un punto donde nosotros los creyentes necesitamos refrescar esa verdad, porque a veces nos enfrentamos a cosas que lo vemos imposibles delante de nuestros ojos. Y estoy seguro que todos nosotros que estamos haciendo y viendo este programa, tenemos cosas en las que son difíciles delante de nosotros. Pero recordar que para Dios no hay nada imposible debe alimentar nuestra fe y ayudarnos a avanzar hacia adelante. Porque si Cristo nació de esta manera y fue concebido de esta manera, no hay nada para Dios que sea difícil. Así es. Voy al texto entonces. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Augusto César era un hombre muy capaz. Había aglutinado, había elegido generales muy capaces y tenía un gran control del territorio que él dominaba. ¿Y qué hacían los romanos? Dejaban que los pueblos dominados mantuvieran su cultura, su religión, y en ese caso lo hicieron así con los judíos. Pero él mandó a empadronarlos, a hacer un censo con fines fiscales, para poder saber dónde cada quien iba a pagar los impuestos. Pero a mí lo que me llama la atención de esto es cómo él, buscando
recaudar más impuestos, estaba cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque María y José tienen que ir a Belén, a la ciudad de David, como dice el texto, para ser empadronados allí, y allí es que nace el Mesías. Y entonces se cumple también que el Señor, el texto de Miqueas 5:2 que tú decías, había de nacer en Belén de Efrata. Es maravilloso cómo el Señor va uniendo, haciendo que toda la historia cumpla sus propios fines, los fines de Dios para glorificar su nombre. Y hay algo interesante. María da a luz, y dice el texto de Lucas, dio a luz su primogénito, no dice su unigénito, no dice su único hijo, a la luz de lo que tú hablabas en el primer segmento, Sugel, que ella tuvo más hijos, como vemos a través de las Escrituras. Mateo dice que él no la conoció, José no la conoció, y la palabra conocer en ese contexto es que no tuvo relaciones íntimas hasta que, y ese hasta que está ahí en el texto original, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Que por cierto, no podemos dejar de ver, ya que estamos hablando de la mejor noticia del mundo, qué significa el nombre de Jesús. Porque es el ángel que le avisa a José y le dice, no temas en recibir a María, ella va a tener un niño y le llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra Jesús es en griego lo que sería Yehoshua o Josué en hebreo, y lo que significa es Jehová salva. Así que en el nombre mismo que se le pone al niño, ya hay dos cosas importantes que nosotros debemos saber. Primero, que ese niño no es un hombre común y corriente, es Jehová que se ha encarnado, es Dios. Pero en segundo lugar, vino a salvar, y ya se prefigura la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, porque Él iba a salvar a través de su muerte. O sea que desde el inicio de la vida del Señor ya estaba marcado el hecho de que iba a terminar violentamente en una cruz. Para salvar, precisamente. Exacto. Ojalá que algunos que nos estén escuchando, alguna madre, algún padre, se anime y le explique a sus niños esto que tú acabas de decir. O sea, no es simplemente la Navidad, es que los niños reciban un regalo, que no es pasar un tiempo familiar, no es comer esa comida exquisita. Es nosotros reflexionar en por qué Dios nació, por qué se hizo hombre, por qué Dios con nosotros. Es porque Dios hombre tenía que morir en la cruz del Calvario. Si fuera mero hombre, solamente hubiera podido morir por él, no hubiera podido morir por los demás. Pero el Dios hombre puede dar su vida y volverla a tomar. Y en ese sentido, eso es lo que hace que sea una buena noticia. Estamos celebrando, no venimos a postrarnos ante un niño. El niño Jesús. Venimos a postrarnos ante el Rey Jesús, que dio su vida para morir por nosotros, para salvarnos de una condenación eterna. Eso es digno de ser celebrado. Más que tomar sin sentido los alimentos y recibir un regalo. Ojalá que los padres sean animados a compartir esta buena noticia con sus niños. Ahora, esta es una historia dramática, porque imagínate la escena. Ya José recibe a María, ella está embarazada, y de repente llega la noticia del censo. Ellos tienen que ir desde Nazaret hasta Belén. Yo animo a las personas que tomen un mapa y que recuerden que en ese tiempo las carreteras no eran como ahora, que no había medios de transporte como los de ahora, y ahora de repente José se ve en la obligación de tomar a su esposa embarazada y viajar hasta Belén. Yo no sé si José y María en ese momento estaban conscientes de que hay una profecía que se está cumpliendo allí, pero tiene que haber, pues, me imagino yo, una primeriza, ponerse nerviosa, mi embarazo, o sea, tener que viajar por tantos kilómetros. Entonces, cuando llegan finalmente a la ciudad de Belén, que es una aldea realmente, de hecho hay un himno que dice, "O aldehuela de Belén, afortunada tú". Buscas en el diccionario la palabra aldehuela y te vas a dar cuenta que dice una aldea pequeña, o sea, ya la palabra aldea es chiquito. Una aldehuela es algo todavía más pequeño en ese tiempo. Ellos llegan a Belén, pero que resulta que precisamente porque todo el mundo se había movido a sus ciudades, Belén estaba abarrotada de personas. Y José y María no encuentran un lugar donde poder llegar esa noche, y se nota ya que María estaba de término. Y llegan a un lugar y le dice el mesonero, mira, lo único que yo tengo disponible aquí
es el pesebre. Y tú sabes cómo eran esos mesones, ¿verdad? Que tenía Sí. la primera planta donde estaban los animales. Eran de que 5 alimentaban. La segunda planta Exactamente. donde se hospedaban los huéspedes y aún en la azotea dormían. Entonces, cuando el solo le dice, tengo el pesebre disponible, es que ya eso estaba lleno completamente. Ahora, claro, los pesebres que uno ve debajo del árbol de Navidad, que hacen en las Muy tiendas, bonitos, son limpios. lindos, no tienen olor. No son 4D, que le ponen con el olor incluido. O sea, cuando tú vas a un establo, ahí hay muchos olores diferentes y es algo muy poco higiénico para que nazca un bebé. Cuando uno va a una finca, a una granja, eso es lo que uno percibe, esos olores. Entonces, ahí fue que nació Jesús. ¿Por qué? Porque había una profecía que decía Sí. que en Belén iban a nacer. Y es como tú decías, de haber sido por elección propia, ellos no hubieran decidido movilizarse en ese momento. Claro. Dios los movió a través del edicto de Augusto César. Y volviendo otra Impresionante. vez a citar un himno aquí, el famoso himno de Oh Holy Night, Oh Santa la Noche, dice, fue por nacer así humildemente que nuestras penas sabe comprender. O sea, Jesús arropó desde su nacimiento las miserias humanas. Jesús arropó desde su nacimiento la pobreza. Y no porque vino a ser un revolucionario que vino a acabar con los ricos de este mundo. Es que Él vino a salvarnos de nuestra miseria espiritual. Y desde el principio se nota esto. Ahora, ¿en qué fecha nació Jesús? Porque el mundo celebra la Navidad el 25 de diciembre. Pero no está determinado que fue en diciembre que el Señor nació, porque muchos dicen que en ese tiempo es invierno, que hay lluvias, que no podía haber pastores fuera, Es muy difícil que haya sido en que esa época. Jesús haya nacido el 25 de diciembre. De hecho, eso fue una fecha que se asignó mucho tiempo después. Y ahí viene la controversia de si los cristianos deben o no deben celebrar la Navidad. Obviamente no debe, de plano, no debe celebrarla como el mundo la celebra, de plano. Ahora, lo cierto es que la Biblia extrañamente no nos manda a celebrar la Navidad. La Biblia nos da instrucciones bien claras en el sentido de que nosotros debemos celebrar el hecho de que Cristo muriera en la cruz, y lo hacemos cada vez que celebramos la Santa Cena, la Cena del Señor. Nosotros celebramos la resurrección del Señor Jesucristo cada vez que nos reunimos como iglesia en el Día del Señor a conmemorar su resurrección. Pero no se nos manda en la Biblia a celebrar la Navidad, ni nos da ni siquiera indicios de cuándo el Señor nació. ¿Y qué tú le dirías a alguien que satanice el que cristianos celebren la Navidad un 25 de diciembre y tengan una cena de familia el 24? Ok, vamos a ponerlo de esta manera. La Biblia no nos manda a celebrar la Navidad. Sin embargo, la Biblia sí nos manda a celebrar el hecho, celebrar en el sentido de gozarnos, alabar a Dios, adorarle con gratitud por el hecho de que Jesús haya nacido. Gracias a Dios por su don inefable. Exacto. Buena Y eso- nueva de gran gozo. Y eso no debe ocurrir el 25 de diciembre solamente. Sino los Los 365 cristianos días deberíamos del estar año. agradecidos, infinitamente agradecidos de ese regalo tan grande que el Señor nos dio. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Y ahí hay una referencia al nacimiento del Señor de parte de ese linaje. Recuerda eso, Timoteo, es algo que no debemos olvidar. Jesucristo estuvo dispuesto a asumir una naturaleza humana para venir a salvarnos. Pero volviendo a tu pregunta, Salvador, definitivamente esto es un tema de libertad cristiana. La iglesia, como institución, no está llamada a celebrar la Navidad. Nosotros no vamos a poner un arbolito en nuestro edificio. O sea, que hacer un intercambio de regalos no es algo que la iglesia lo celebra, Exacto. pero una familia cristiana lo puede hacer por su libertad. Más aún, este programa está siendo publicado un 23 de diciembre. En 2 días se celebra la fiesta de la Navidad. ¿Por qué nosotros hacemos eso? Bueno, porque estamos tomando ventaja del hecho de que muchas personas ahora mismo, de una forma u otra, están siendo bombardeados incorrectamente con el tema de la Navidad, pero van a recordar que Jesús nació. Y de hecho, en muchos lugares probablemente se va a hacer el oratorio del Mesías. Hay lugares que lo hacen por tradición. El oratorio del Mesías es una pieza genial compuesta por Friedrich Handel, donde él toma una serie de textos de la Biblia concatenados de una forma magistral unos con otros para hablar acerca de la historia de Jesús desde las profecías del Antiguo Testamento hasta su nacimiento y luego su entronamiento
en los cielos. Y el aleluya, que es una de las piezas más conocidas del aleluya, ¿qué es lo que dice? Aleluya, porque nuestro Dios Todopoderoso reina. Él ha recibido los reinos de este mundo, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Qué está haciendo Dios en ese sentido en el mundo? Bueno, de una forma u otra, Dios está tomando ventaja, vamos a decir así, se puede en un lenguaje humano, del hecho de que una vez al año el mundo recuerda esto y nosotros podemos hacerlo. Aquí esto es parte de libertad cristiana y tenemos que respetar cómo cada cristiano como individuo decide celebrar esta fecha. Porque hay vacaciones y yo puedo decir, espérate, yo quiero que mis hijos que están fuera o que viven en el campo vengan y se pasen este tiempo conmigo, es un tiempo familiar. Es tomar ventaja de algo que está sucediendo realmente. O sea, que por lo que tú dices... Y al mismo tiempo, de poder instruir a nuestros hijos. Precisamente. Ese es el punto. O sea, que el hecho es, lo que estamos viendo es que esta es la mejor noticia, que Dios se haya hecho carne. Si en lo que sería problemático para un cristiano, en donde creo que fallaríamos, es en no aprovechar la oportunidad para recordar a las personas que precisamente esto ocurrió porque nosotros mismos no nos podemos salvar, porque nosotros tenemos un grave problema para lo que Dios proveyó la solución. Claro. La solución que no tenemos que proveernos nosotros, sino que Él nos la regaló. Pero esa solución yo quiero que la veamos en el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, los recomendados. En los recomendados para hoy tenemos el libro de R.C. Sproul, La Gloria de Cristo. En este libro, el autor se hace una pregunta: ¿qué es precisamente la gloria? Y dice cómo los cristianos sabemos que la gloria verdadera es eterna, no es una gloria pasajera. La gloria del Hijo de Dios debe inspirarnos admiración, asombro, temor reverente y alabanza. Nos deslumbra al confrontarnos con la luz divina. Nos recuerda que la vanidad y las pretensiones de esta tierra son nada comparadas con el Señor del universo. Nos incentiva a incorporarnos al coro de los santos y ángeles postrados ante el Rey de Reyes. La gloria de Cristo. En lo recomendado, el libro del pastor R.C. Sproul. La mejor noticia del mundo. Buenas nuevas de gran gozo. Os ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. En el segmento anterior hablábamos de cómo Cristo nació en un pesebre, que no era el mejor ambiente donde podía nacer, ¿verdad? Y yo quiero ahora que hablemos de ese anuncio y de la trascendencia de ese anuncio. ¿Quiénes fueron los recipientes, los primeros recipientes de ese anuncio de que había nacido el Señor? Bueno, eso sí que es uno de esos detalles de la Biblia que prueban la veracidad histórica de las Escrituras, porque de haber sido una historia inventada, Lucas no hubiera escogido a un grupo de pastores, que fueron los primeros recipientes de esa noticia, para ser los que escucharan por primera vez algo tan grandioso como el nacimiento del Señor. ¿Y por qué no? ¿Por qué los pastores no? Bueno, porque los pastores eran una clase que era muy mal vista en Israel, por muchas razones. Por un lado, eran personas que debido a su trabajo no podían ir al templo continuamente, o sea que religiosamente eran considerados como impuros. Y muchos decían que confundían las ovejas de los otros con las de ellos. Ese era otro problema, ese que confundían mucho lo tuyo con lo mío. Sí. Y de hecho, es tanto así que en la nación de Israel no se permitía el testimonio de un pastor en un tribunal. Aclara, un pastor de ovejas. De un pastor de ovejas, exactamente. Los pastores todavía como nosotros no existían. Pero un pastor de ovejas no era, su testimonio no era tomado en cuenta en un tribunal humano, porque no lo consideraban confiables. Y a estos pastores a quienes el ángel le da el anuncio, ¿eran hombres piadosos? ¿Por qué el anuncio a ellos específicamente? Mira, no lo sabemos, pero no sabemos si eran piadosos o no sabemos cuál es el carácter de los pastores que estaban allí. Pero una cosa es obvia. Ese anuncio no se dio en el palacio de Herodes, ese anuncio no se dio en el templo de Jerusalén, ese anuncio no se le dio a Caifás o a Anás.
se le dio a un grupo de personas que humanamente hablando eran humildes, personas comunes y corrientes. ¿Y ese anuncio no se le dio a las personas que estaban allá en la posada, en el pesebre? Lo interesante es que cuando el ángel lo que les dice es, no temáis porque aquí os traigo buenas de gran gozo que serán para todo el pueblo. O sea, lo que Es está una diciendo buena noticia para todo el mundo. no era todo para el que ellos se pueblo. quedaran con esa noticia para ellos solos. Yo le estoy compartiendo a ustedes va más allá de los oídos vuestros. Esto tiene trascendencia para todos. Ahora, mira cuál es el anuncio. El anuncio es que os ha nacido hoy. Vamos a detenernos aquí por un momento. El ángel no dice que ha nacido hoy. Dice, os ha nacido A hoy. ustedes. Para ustedes. O sea, ese nacimiento no fue simplemente, María tuvo un niño. O sea, Parecería la noticia, tuviste un hijo, tu esposa dio a luz. Exacto. Es que a ustedes les ha nacido, porque este nacimiento tiene que ver con ustedes. Les ha nacido hoy en la ciudad de David, que es Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Wow. Mira, pudiéramos pasar de verdad, Eduardo y Salvador, 50 programas. Wow. Solamente tratando de entender qué significa todo lo que dice ese anuncio. Y no agotaríamos. Ha nacido hoy en la ciudad de David. Ahí está conectando inmediatamente a este niño con la promesa mesiánica, con el Mesías prometido, con las profecías del Antiguo Testamento. Y luego dice un Salvador. Ustedes necesitan ser salvados. O sea, la razón por la que os ha nacido un Salvador es porque ustedes están en problemas. Ustedes tienen un serio problema. Así es. Y la única manera de resolver ese problema es a través de ese niño. Porque no dice, ha nacido un Salvador entre muchos otros. Dios va a mandar un Salvador a Persia, otro a Egipto. No. Os ha nacido hoy el único Salvador, el único en el que podemos ser salvos. Cristo el Señor. Que es Cristo. Y la palabra Cristo es la palabra griega que traduce la palabra hebrea Mesías, que es la traducción en español ungido. O sea, está diciendo, ha nacido el ungido. Y ese ungido es el Señor. La palabra allí, curios, que es la que usa el Nuevo Testamento, identifica inmediatamente a ese niño con Jehová de los ejércitos. ¿Entendieron los pastores todo eso? Probablemente no. Hay demasiada teología allí. Pero nosotros tenemos eso escrito y registrado en las Escrituras para que ahora podamos entender, luego de haber visto toda la historia y conocer ya en retrospectiva lo que pasó, podemos entender que ese niño que acaba de nacer es el Señor. Ese Señor es el Cristo y ese Cristo es el Salvador. Y yo creo que, yo me imagino, yo no sé lo que salió en los periódicos de ese día ya en Belén, me imagino que esas personas vivían en circunstancias donde, como nosotros hoy, nos enteramos de tantas malas noticias. De seguro ellos tenían problemas con los políticos, los gobernantes, tenían problemas económicos, problemas de salud, todos esos, cuántas malas noticias estamos escuchando. Y en medio de tantas malas noticias, yo traigo buenas nuevas. De verdad, yo creo que la mejor noticia del mundo, como nosotros estamos hablando hoy, en medio de tantas malas noticias que nosotros estamos escuchando hoy, esto es digno de ser celebrado. Por eso dice, son de gran gozo. Pero hoy en día muchas personas lo que le da más gozo es lo que van a beber en esta época, lo que van a comer en esta época, o aún, para no poner la mala connotación, el buen tiempo que van a pasar con sus familiares y amigos. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Sí. Pero realmente, o sea, ¿habrá algo que pueda traer a la humanidad una noticia más gozosa y de más alegría? Es que saber que Dios nos proveyó la solución para el problema que tenemos con Dios. Es así. Hay un anuncio de televisión que dice, ¿qué te gusta de la Navidad? Uno dice, el arbolito, otro dice, los aguinaldos, otro dice, la reunión familiar. O sea, Cristo no aparece por ninguna parte. Eso no tiene nada que ver con la celebración que el mundo hace de la Navidad en el día de hoy. Un Salvador para todos los que crean. Un Salvador no solo para una élite. Un Salvador sin distinción de raza, edad, fama, riqueza, del sexo de la persona, de la educación. Cristo el Señor. Las buenas nuevas de salvación, la paz entre el hombre y Dios. Como tú decías, el mayor problema del hombre, ¿cuál es?
que está separado de Dios por su pecado, y vino Cristo a hacer la paz. Ahora imagínense el impacto para los pastores. Ellos están ahí, ven todo este ángel que se le aparece. Generalmente esas apariciones tenían que ver con el templo, pero aquí está a campo abierto. Y les dice, esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. O sea, no lo busquen en el palacio de Herodes. No vayan a Jerusalén al templo. Vayan a un pesebre. Ahí está el niño. Eso tenía que haber sido inexplicable, sencillamente inexplicable. Hay un libro que se llama Momentos con el Salvador, escrito por un autor llamado Ken Jair, que tiene una meditación preciosa de ese evento. Dice, wow, ahí estaba el creador del universo, aquel que con sus manos había creado las galaxias, tomándole un dedo a su mamá. O sea, ahí estaba el creador, ahí estaba el Salvador, ahí estaba el Dios Todopoderoso, como un niño. El que sostiene el mundo. Envuelto en pañales. Eso es inexplicable. Y ahora de repente dice que cuando el ángel termina de hablar, aparece con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alaban a Dios y decían, y aquí nosotros encontramos el primer himno de Navidad que se compuso alguna vez: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Fíjense, lo primero que los ángeles exaltan aquí es la gloria de Dios. ¿Para qué nació Jesús? Bueno, primariamente para que Dios sea glorificado, porque en el nacimiento de Cristo nosotros podemos ver un despliegue de aquellos atributos que hacen a Dios un ser digno de alabanza, digno de gloria, digno de majestad, porque en el nacimiento de Jesús nosotros vemos el amor de Dios en una forma inefable, vemos la misericordia de Dios para con una humanidad que se ha rebelado contra Él, vemos la justicia de Dios, porque Dios no podía de ninguna manera salvar a los hombres, pasando por alto su justicia. Alguien tenía que morir en lugar de los pecadores, así que Jesús tenía que nacer como hombre, vivir como hombre y morir como hombre, para que esos pastores realmente pudieran tener un Salvador, y todos nosotros también. Entonces, lo que los ángeles dicen es, primero que todo, gloria a Dios en las alturas. Dios va a ser glorificado a través del nacimiento de este niño. Pero esa gloria de Dios concomitantemente iba a traer paz a los hombres por la buena voluntad de Dios. Los hombres somos tan antropocéntricos, o sea, queremos que todo gire en torno a nosotros, que hasta el cántico lo cambiaron. Nosotros escuchamos muchas veces a las personas decir, los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. No, eso no es lo que el texto dice. El texto dice, en la tierra paz por la buena voluntad de Dios. No son los hombres de buena voluntad. Es Dios el que tiene una buena voluntad para con los hombres, trayendo paz a través de ese niño. ¿Qué tipo de paz? Paz con Él, reconciliación con Dios, paz con los hombres unos con otros, paz inclusive interna, porque el hombre no puede con el complejo de culpa. Hay esa pieza de Shakespeare donde se ve este personaje que después de cometer el crimen se lava las manos una y otra vez y dice que la mancha de sangre que tenía en las manos no se podía borrar. Eso es terrible, y el hombre busca muchas maneras de poder tener paz interna. Sin embargo, la verdadera paz solo la trae Cristo cuando un hombre se siente perdonado, cuando un hombre se sabe perdonado y reconciliado con el Señor. Entonces, Dios es glorificado, el hombre recibe la paz como un regalo de Él por la buena voluntad de Dios. El hecho de que después de recibir el anuncio, dice el texto, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y dice el texto, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y luego dieron a conocer lo que había sucedido. Ellos respondieron con fe. ¿Ellos creyeron ese aviso? ¿Ese anuncio que le hizo el ángel? Pues obviamente se movieron a prisa porque creyeron, pero lo interesante también es ver que cuando ellos van y cuentan y ven lo que precisamente tal como el ángel le había dicho, dice que ellos se regresaron glorificando
y alabando a Dios. O sea, que los ángeles alabaron a Dios. Y ellos Pero también. ellos también. Pero ellos ¿qué? se unieron en sus corazones, en el entendimiento de qué era lo que estaba ocurriendo. Pero el punto es este. Ellos van al pesebre y ¿qué es lo que ven allí? ¿Un niño con ropas reales? Obviamente no. ¿Un sitio muy cómodo para dar a luz? No. ¿Ven una cuna de oro? No, no ven nada de eso. Un niño en un pesebre rodeado de animales y con unos padres muy humildes. ¿Ese es el Salvador, Cristo el Señor? Amén. Sí, y ellos Amén. tuvieron fe, ellos creyeron eso que les dijeron y fueron y lo proclamaron. Y dice, todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Y como tú dijiste, los pastores fueron glorificando y alabando a Dios por lo que habían oído y visto, como se les había dicho. Qué glorioso. Ellos recibieron la mejor noticia del mundo, creyeron en esas buenas nuevas, os ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. Y para cerrar, yo le voy a dar 30 segundos a cada uno, literalmente. Wow. Qué generoso tú eres. Para que no se quejen de mí. Ya perdiste 10. Yo pensaba que era lo de Sugel que yo estaba tomando. Te quedan 20 segundos, Sugel. Para dar una exhortación a aquellos que nos escuchan. Bueno, por un lado, nosotros tenemos que ver aquí que el amor de Dios es inexplicable y el amor de Cristo por nosotros, porque Cristo nunca dejó de ser Dios. Eso quiere decir que Cristo en cualquier momento, desde que comenzó a recibir el impacto de lo que era vivir en este mundo, como dice alguien, desde el primer crujido de hambre que su estómago tuvo, Jesús pudo haber dicho, me voy y yo no voy a seguir aquí sufriendo esto, yo no tengo por qué hacerlo. Sin embargo, el Señor vivió más de 30 años entre nosotros como hombre, luego de haber nacido, sabiendo desde el principio que su vida iba a terminar en una cruz. Amén. Y eso es algo de verdad inexplicable. El amor de Dios en Cristo por pecadores que no merecen su salvación. Es un llamado a que no despreciemos ese regalo. Porque obviamente, como dice la Biblia, aquí también hay una advertencia. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No hay otro Salvador. Él es el único Salvador, Cristo el Señor. Amén. Hay un himno que se canta en estos días que dice, María, ¿tú sabías que ese niño que tú llevas sería tal? Y sí, lo que nosotros tenemos aquí en esta explicación del ángel es que ella sabía muchas de estas cosas y por eso atesoraba estas cosas en su corazón y reflexionaba en ellas. Y creo que nosotros debemos hacer algo similar. Creo que nosotros no podemos desperdiciar estas oportunidades que tenemos en estos días para personalmente reflexionar en estas buenas noticias. Para nosotros mismos, cada uno de nosotros puede dar gracias a Dios por el contenido del Evangelio. Nosotros podemos celebrar que Dios nos haya dado en amor ese regalo, que haya lidiado con el gran problema de nuestros pecados y haya provisto la solución completa para el problema de esa separación eterna en la que caeríamos de nosotros morir en esa condición. Escuchar himnos referentes a la Navidad, no por mero escuchar himnos, no participar de los eventos sin reflexionar. O sea, yo hago un llamado a que pasemos estos días de alguna manera también reflexionando en el significado, qué significó que Jesús viniera y se hiciera como uno de nosotros, para no solo vivir, como tú decías, esa vida perfecta que es puesta en nuestra cuenta cuando creemos en Él por la fe, sino también porque esa vida iba a concluir en esa muerte, donde Él cargó con todos los pecados de aquellos que depositarían su fe en Él para la salvación de sus almas. Amén. La mejor noticia del mundo. Os ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.